Chavos, buen día. El día de hoy vamos a estar viendo un tema del cual a mí me genera muchas quejas, la verdad, personales. Es sumas y pues sumas, básicamente. Vamos a estar viendo el sumar sí, vamos a estar viendo el sumar sí conjunto y vamos a ir viendo la suma simple. Ahora, la suma simple está muy sencilla. Es básicamente, nada más me gusta remarcar aquí, para los que me llegan de avanzado en el curso, que siempre dicen, es que yo ya sé sumar. Sí, tú ya sabes hacer esto. Tú ya sabes escribir suma, arrastrar los datos y listo, ¿ok? Y después tienes que copiar y pegar todo hacia acá. El problema... por cierto, tengo los números en aleatorio, entonces van a estar cambiando cada vez que le movamos algo. El problema con eso es que es medio ineficiente. Si tú ya eres avanzado, deberías de poder hacer algo un poquito mejor. Y eso va a ser básicamente, fíjense, selecciono todos mis datos de aquí, incluido las celdas en blanco donde a mí me gustaría, ver las sumas totales, ¿ok? Y vamos a aplicar una autosuma. Ahora, para aplicar la autosuma como avanzado, como experto, es con el teclado y van a picarle las teclas Alt, Shift, 0, ¿ok? Una vez que ya le picaron las teclas Alt, Shift, 0, si se fijan, absolutamente todos estos datos se ingresan en el Excel y nos da las sumas que se verían a nivel horizontal y las sumas que se verían a nivel vertical, ¿ok? Y también, a su vez, nosotros tendríamos aquí la suma total, que sería simplemente la suma de todas estas sumas. Entonces, básicamente aquí ya estamos bien. Eso es en términos de las sumas simples. Ahora sí, vamos a de las que yo me quejo mucho, las sumas condicionales, sumar sí y sumar sí conjunto, ¿ok? Las vamos a ver, no se preocupen. Pero aquí me genera varios problemas. Primero de ellos es que estas sumas, en mi opinión, ya están muy obsoletas. Los datos que nosotros queremos sacar, fácilmente los podríamos sacar con una tabla dinámica sin tener que andarnos preocupando por armar una de las funciones más complicadas que puedes tener en Excel, ¿ok? Y en segundo lugar, mucha gente, o por fantochearle o porque no se ha actualizado, le gusta decir que las sumas, que el sumar sí es marca del avanzado en Excel. No, es marca del troglodita. Porque la gente que está utilizando esas no se ha actualizado con que las tablas dinámicas ya te dan un sinnúmero de poder mucho más avanzado. Especialmente sucede en los departamentos de recursos humanos que no saben cómo evaluar Excel porque ellos no saben usar Excel. Entonces te preguntan si sabes sumar sí. Si te preguntan, diles que sí, haz lo que querías hacer con tablas dinámicas de cualquier manera. Pero bueno, suficiente con eso, ya que superé mi enojo. Vamos a ver ahora sí cómo funciona el sumar sí. Ok, tenemos aquí una lista de varios datos. Tenemos facturas que fueron emitidas en diferentes oficinas de aquí de México, el Monterrey, Guadalajara y DF, y sus montos. Ahora, tenemos la fecha de pago de las facturas, están dadas en aleatorio, así que van a ir cambiando. Y tenemos el día de hoy. Queremos saber cuáles facturas están vencidas y cuáles están a tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta se debió haber pagado el 2 de mayo y hoy es el 22 de mayo, entonces está vencida por 20 días. Esta factura se debió haber pagado el 8 de mayo y estamos a 22, está vencida por 14 días. Y esta factura, por ejemplo, se debe hasta el 1 de julio y hoy estamos a 22 de mayo. Entonces, la factura todavía le faltan 40 días. Básicamente queremos encontrar cuáles están vencidas y cuáles no. Ahora, mis alumnos por lo general, y yo sé que ustedes no son así, pero tengo muchos alumnos que todavía les generan problemas el concepto de la resta entre fechas. Para eso les recomiendo que se regresen a la primaria. Pero si no, básicamente podemos ver que los que tienen los números negativos, son básicamente los datos de las facturas que ya están vencidas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con los que traen número de 0? Bueno, esos que traen número de 0 son las facturas que se vencen el día de hoy, pero no nos importa. Yo solo quiero el total de lo vencido. Ahora, quiero sacar el monto total de lo vencido, ¿ok? Entonces, fíjense, yo podría hacer esto. Yo podría venir a checar aquí, agarro más o sea, estoy sumando todos los que me vienen aquí con estos datos vencidos. ¿Qué problema me va a dar? Aparte de que consume demasiado tiempo, si yo le doy Enter, si se fijan, todo se reactualiza después porque lo tengo en aleatorio. Y ya no me da el resultado que me debería de dar. Me da la suma de las mismas celdas que yo seleccioné, que ya no necesariamente están vencidas. Entonces ahí es donde entra la poderosísima fórmula de sumar sí, donde vamos a escribir, fíjense, esta fórmula se le complica a mucha gente. Escribir sumar.sí. Abrimos paréntesis.
Si ya estamos ahí, nos vamos derecho aquí al f de x, insertar función, porque lo vamos a hacer a la sencilla, ¿ok? Ahora, aquí déjenme les explico los criterios, los argumentos, porque sí son sujetos a mucha confusión. En primera instancia tenemos el rango, muchachos, y con ese rango lo que nos está pidiendo es el rango donde vamos a hacer la evaluación, no el rango que vamos a sumar. Entonces, en este rango nos estamos refiriendo aquí a la diferencia. Entonces vamos a seleccionar aquí la diferencia, ¿ok? Y el criterio es que sea menor que 0, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que te vienes aquí a la columna de diferencia y me checas todos los que sean menores que 0, ¿ok? Todos los que sean menores que 0. Fíjense la manera en la que yo escribí el menor que 0. Entre comillas, y todos los criterios de los sumar sí se tienen que escribir de esa manera, entre comillas, ¿ok? Después veremos que hay maneras un poquito más complejas de hacer las cosas, pero por lo pronto quédense así, o sea, los criterios tienen que estar entre comillas, literal definidos como texto, y esta es la primera razón por la cual el sumar sí se vuelve complicado, ¿ok? Luego viene el rango de suma, y a eso que nos estamos refiriendo, a el rango donde ahora sí vamos a hacer la suma de los datos, ¿ok? Yo quería el monto total de las facturas que están vencidas. Hasta ahorita, si se fijan, este menos 49 nada más me está diciendo, eso es la suma de todas las facturas vencidas, en la cantidad de días que deben. Eso no me sirve de nada, es un dato que genuinamente es inútil. Pero si yo me vengo aquí a rango de suma y le digo, no, aquí es donde tú vas a discriminar, pero aquí es donde tú vas a sumar. Entonces, si se fijan, ya me está diciendo aquí que el monto total ahorita, antes de que cambien los datos, es de 7,704 pesos, ¿ok? Le voy a dar a aceptar. Y si se fijan, ya me dio ahí el monto total. Y bueno, básicamente ya tenemos aquí el resultado, 13,330, asignándole las sumas de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Ahora, esto es básicamente la suma de con este, que son todos los que están vencidos. Aquí podemos ver que son 13,330, lo mismo que acá. Si yo vengo y cambio los datos, si se fijan, a la hora de que cambian los datos, mi suma total se actualiza. Perdón, muchachos, acaba de ir la luz y tuve que cortar a la mitad la grabación. Bueno, como les estaba diciendo, eso es básicamente el sumar sí. Si se fijan, es una fórmula un poquito complicada de entender, pero si lo comparas con una tabla dinámica que tiene pues una interfaz gráfica, puedes hacer modificaciones inmediatamente, puedes cambiar filtros y todo eso. En lo personal, la fórmula es más laboriosa de usar. Especialmente si tuvieras que cambiar el criterio o si tuvieras que hacer otra cosa. Que te preguntaran algo diferente, ve y reformula todo. Pero bueno, hay gente que todavía se la piden en el trabajo porque su jefe no se ha actualizado y no ha visto que las tablas dinámicas son lo de hoy. Bueno, tenemos una situación acá diferente. Total de lo no vencido salido del Monterrey. Ok, salido de Monterrey. Entonces básicamente ahí te estoy pidiendo cuántas facturas no están vencidas que salieron de Monterrey, ¿ok? Entonces, fíjense, en este caso tenemos dos criterios. Uno, facturas no vencidas y dos, salidas de Monterrey. Nosotros, si utilizáramos la fórmula de sumar puntos sí, ya no podemos, porque sumar puntos sí, para lo único que sirve es para hacer sumas con un solo criterio, ¿ok? Pero en este caso vamos a hacer sumas con dos criterios. Como ya se imaginarán, vamos a recurrir a esta otra que se llama sumar sí conjunto, ¿ok? Esto está... a mucha gente se le complica demasiado, ¿ok? Ahí ya depende qué tan bueno seas aprendiéndote los pasos. Fíjense, aquí nos voltean los pasos con respecto al sumar sí. Lo primero es, nos piden un rango de suma. Entonces este rango de suma va a ser básicamente el monto, ¿ok? Y ahora sí, nos van a ir pidiendo en parejas el rango de criterios y el criterio, ¿ok? El primer rango de criterios vamos a tomarlo como que sea la oficina. Entonces selecciono toda la columna D. Y el criterio va a ser, obviamente, Monterrey. Como va a ser un texto, vamos a escribirlo así, Monterrey, entre comillas. Tenemos otra opción bastante interesante, que es simplemente hacer referencia a alguna celda, cualquiera, que diga Monterrey, ¿ok? Yo por ejemplo no hago esto en mis clases porque hay gente que todavía no capta bien la idea de hacer referencias a celdas abstractas. Prefieren escribir Monterrey o si no se me confunden. Ustedes ya decidirán qué hacer. Ok, el segundo rango de criterios en este caso sería la diferencia, ¿ok? Está en la columna H las diferencias. Y en este caso son las facturas no vencidas. Entonces son aquellas que son mayores o iguales a 0. Y otra vez lo escribimos entre comillas, ¿ok?
entrecomillado. Entonces ahora sí, si se fijan aquí tenemos las facturas que salieron de Monterrey, que no están vencidas. Y si se fijan, lo interesante del sumarse y conjunto es que nos va pidiendo los criterios en parejas. El rango donde está el criterio, o sea, el rango donde está lo que voy a discriminar y luego en base a qué voy a discriminar. El principal error que veo con mucha gente, que la razón por la cual no le entiende el sumarse y conjunto, es que escribe el rango de criterios 1, luego el criterio 1, luego el criterio 2, criterio 3, criterio 4 y se le olvida totalmente que todo tiene que ir en parejas, ¿ok? Todo tiene que ir en parejas. Entonces, mucho ojo con lo que están escribiendo aquí. Ok, le vamos a dar a aceptar. Y si se fijan, nos está diciendo que las facturas no vencidas salidas de Monterrey suman 9,597 pesos, ¿ok? Ahora, aquí va algo interesante sobre el sumarse y conjunto. Y eso es que si se fijan, los únicos argumentos que no son opcionales en esta fórmula son rango criterios 1 y criterio 1. Bien podría saltarme olímpicamente estos criterios de acá. ¿Y eso a qué nos lleva? Que el sumarse y conjunto podría ser exactamente la misma chamba que solo el sumar sí. ¿A qué me refiero? El sumar sí les permite, ¿cómo se dice? O sea, les permite hacer una suma con un solo criterio. Pero el sumar sí conjunto también. Lo único que les pide es solo un solo criterio y su rango respectivo. Pero aparte les da la flexibilidad de que pueden meterle 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 80 criterios si gustan. Entonces, ¿a qué voy con eso? Y eso de 80 es un albur, ¿eh? En realidad son 255 el límite la última vez que chequé. Pero bueno, ¿a qué voy con eso? Mi punto es, no es necesario que se aprendan sumar sí. Si se saben usar sumar sí conjunto, ya pueden decir que saben utilizar todas las fórmulas porque hacen exactamente lo mismo y esta trae más flexibilidad, está más completa, ¿ok? Bien, chavos, entonces con eso ya vimos sumar sí y sumar sí conjunto. Vamos a ver que hay otras fórmulas, digo, si son capaces de hacer la abstracción, hay otras fórmulas que también son de sí conjunto, ¿ok? Vamos viendo si las podemos buscar aquí. Punto sí, punto conjunto. Tenemos el sumar sí conjunto, el contar sí conjunto, digo el contar sí, debería haber un promedio sí conjunto por ahí, no se ve, pero bueno, créanme, hay un promedio sí conjunto, máximo sí conjunto, mínimo sí conjunto, que básicamente hace la fórmula que ustedes le están intentando dar, junto con, pues, los criterios que ustedes le den. Entonces con eso terminamos con esta onda, apréndanselo si gustan, si no, sigan viviendo con tablas dinámicas, los va a llevar exactamente los mismos resultados.